El día de hoy vamos a abordar el pensamiento filosófico de Aristóteles, quien es considerado por muchos historiadores de la filosofía como el filósofo más influyente de la Grecia clásica, eh, al lado de Platón y del maestro de Platón, que es Sócrates. Importante entonces primero comprender y conocer un poco la vida de Aristóteles y cuál fue su relación con Platón. Aristóteles nació en Estagira, ciudad polis griega, diferente a Atenas, eh, y al morir su padre fue enviado a Atenas para ingresar a la Academia de Platón. Es decir, que Aristóteles en un principio fue formado por la teoría platónica a lo largo de aproximadamente unos 20 años, donde recibió la educación en la teoría de Platón y posterior a la muerte de este filósofo, él decidió abandonar Atenas y establecer primero en Asos y luego en Mitilene, acompañado de su familia y sus discípulos, quienes le ayudaron también a consagrar su propia escuela filosófica que él denominó como eh, la, el Liceo de Aristóteles. Entonces vamos a ver que una vez Platón fallece, Aristóteles también decide generar su propio sistema filosófico que va a ir en contra de la propuesta fundamental de Platón, que es ese dualismo que se da a lo largo de todo su sistema filosófico. Así pues, abordaremos especialmente tres ramas de la filosofía de Aristóteles. La primera es la epistemología, que es la teoría del conocimiento. Este pensador, a diferencia de Platón, entonces va a proponer que el conocimiento eh, se da a partir de una experiencia del mundo sensible, es decir, que va a ir en contra de lo que proponía Platón en relación con el mundo de las ideas. Y va a decir que este mundo sensible se compone de tres elementos fundamentales que los vamos a abordar posteriormente, los cuales son la sustancia, la esencia y los accidentes. En el campo antropológico, es decir, en su concepción del ser humano, Aristóteles va a decir que el ser humano es una unión de cuerpo y alma, es decir, él va a hablar de un ilemorfismo donde el ser humano no está dividido, sino que el cuerpo es necesario para el alma y es un complemento de la misma. Es decir, que en contra de Platón, no va a ser dualista en la concepción antropológica del ser humano, ya va a decir que va a haber un ilemorfismo, es decir, es un complemento. No es una oposición negativa de cuerpo y alma, sino que es un complemento positivo entre ambos. Por otra parte, entonces, encontramos la ontología y la metafísica, y él va a decir algo muy interesante en su obra de la metafísica, que es de cuantos argumentos hay para probar la existencia de las ideas, ni uno solo consigue hacernos esta realidad evidente. Es decir, que su ontología va a ser una ontología realista, en donde él va a decir que no hay tal división de dos mundos que constituyen la realidad, sino que él, criticando a su maestro Platón, va a decir que no podemos proponer que existe un mundo de las ideas cuando ni siquiera hemos terminado de comprender el mundo real en el cual nosotros tenemos nuestras experiencias. Adentrándonos entonces en la ontología aristotélica, él nos va a proponer que los seres tienen tres principales características, que son la sustancia, la esencia y el accidente. La sustancia entonces para Aristóteles es el sujeto primero de los seres, es decir, como por ejemplo un árbol, una piedra, un gato, la tierra, cualquier persona. eh, es decir, que la sustancia es aquello que existe en sí y no otro. Entonces, por ejemplo, tenemos a Sócrates, el maestro de Platón. ¿Cuál es la sustancia de Sócrates? Pues su ser mismo, lo que él es decir, la persona de Sócrates, ¿ya? Esa es la sustancia, el sujeto primero de los seres, lo que es cada ser eh, primeramente.
Posteriormente, el concepto de esencia nos va a decir Aristóteles que es aquello por lo que una cosa es lo que es. Bien, entonces la esencia es el modo de ser del ente que le es propio. Entonces, a diferencia de la sustancia, que es el sujeto primero de los seres, es decir, lo que es cada uno, como se entiende cada uno, la esencia es aquello que hace a un ser eh, diferente y que le es propio a ese ser y que lo hace diferente a otro tipo de seres. Entonces, por ejemplo, en el ser humano, en el hombre, el pensar y el amar, ¿ya? Son esencias del ser humano. ¿Por qué? Porque son propios de él. Esos son características de su esencia, es aquello que es propio de cada cosa. Y por último, encontramos los accidentes, que son aquellos acontecimientos que le llega a la sustancia, pero que no son ni necesarios ni permanentes en ella. Entonces, por ejemplo, en el caso de la imagen que estamos viendo de la sopa caliente, mm, la sopa, uno puede decir una sopa de cualquier sabor, una sopa de verduras, que la sustancia sería sopa de verduras. eh, la esencia sería aquello que le es propio a la sopa, que es ser una comida, y el accidente sería, por ejemplo, que esté caliente, que esté fría, que esté al clima. Eso sería un ejemplo de accidente. En el caso de Sócrates, un accidente de Sócrates podría ser que esté enojado, que esté triste, que esté aburrido. Esos serían, por ejemplo, accidentes de un sujeto como un ser humano. Bien, eso lo propone Aristóteles para entender mejor la ontología. Por otra parte, entonces también va a decir algo muy interesante, y es que las cosas son de dos formas, son en potencia y en acto. La potencia, para Aristóteles, es la posibilidad de ser, es lo que uno puede llegar a ser, lo que el ser puede convertirse a futuro, y el acto es lo que la cosa es en el momento preciso. Entonces, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, la semilla es semilla en acto, pero en potencia puede ser un árbol. El árbol es en acto un árbol, ¿cierto? Pero en potencia puede convertirse en una mesa, por ejemplo. Es decir, que potencia y acto se complementan, siendo potencia lo que una cosa puede llegar a ser y en acto es lo que una cosa es en ese momento. Eso es fundamental también en el pensamiento ontológico y metafísico de Aristóteles. Ahora entonces nos va a decir Aristóteles que los conceptos de acto y potencia explican cómo se hacen los cambios en los seres. Más es importante también conocer las causas del ser físico. Bien, es importante comprender que la causa es aquello que da razón de ser o es fundamento de un objeto, de una idea. Ya, entonces un ejemplo es la ley de la inercia será el principio por el cual los planetas giran. Entonces, así Aristóteles va a proponer que son cuatro las causas del ser físico, que son la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Para poder abordar estas cuatro causas del ser físico, podemos tomar como ejemplo esta imagen de una estatua, en este caso es una estatua de el futbolista famoso Lionel Messi. Entonces nos va a decir Aristóteles nos diría que para construir una estatua se hacen necesarias las cuatro causas, es decir, esta estatua de Messi necesita todas las cuatro causas, tanto la material como la formal, como la eficiente y la final. Eh, por ejemplo, la causa material es aquella cosa que permite que mm, la estatua sea, aquella estructura, aquella base. Entonces, la causa material de la estatua es, por ejemplo, el bronce, el material en el que se elabora. La causa formal es el arquetipo, entonces la imagen del futbolista, la imagen del jugador, la base a partir de la cual se elabora, la imagen a partir de la cual se plantea elaborar la estatua. Por otra parte, encontramos la causa eficiente y es el artista, quien elabora la obra, quien es capaz de poner esa causa formal, ese arquetipo, elaborarlo a partir de esa causa material. Y por último, encontramos la causa final, que sería el fin por el cual se ha realizado la estatua.
y digamos que en este caso sería la contemplación estética y también la honra a un futbolista. Esta estatua está ubicada en Barcelona, que es la ciudad en donde Messi juega en el Fútbol Club Barcelona y donde ha conseguido como su mayor éxito deportivo. Va a decir entonces Aristóteles que en conclusión estas cuatro razones o causas pueden reducirse a dos, que serían la materia y la forma, pero que dan cuenta de que el ser físico entonces siempre tiene presente estas cuatro causas. Y ahora bien, en ese sentido, en este ejemplo, la posibilidad del ser, es decir, del bronce, eh, mm, y las otras tres causas, la formal, eficiente y final, pueden quedar reducidas a una sola, que sería la formal. Así pues, entonces vamos a continuar posteriormente abordando la filosofía de Aristóteles, entendiendo entonces que el sistema filosófico de este pensador es contrario al de su maestro Platón, porque propone el realismo como forma de comprender el mundo, forma de comprender la realidad, negando así la teoría del mundo de las ideas. Posteriormente, entonces, continuaremos viendo la filosofía de este pensador.